Bien, entonces estábamos en que el Clifford Geertz realiza una analogía y plantea las culturas como textos. Entonces lo que él plantea es que es posible leerlas como si fueran textos. ¿Pero a qué se refiere en ese sentido? A que las culturas eh, es posible leerlas como lo hacemos a partir de leer un texto. Esto es que debemos interpretarlos, es decir, deben ser interpretadas y que implican o plantean una tarea de traducción. Nosotros, al leer un texto, tenemos ciertos conocimientos acerca de cuáles son los elementos, los signos que están allí eh, planteados, están escritos. Conocemos las lógicas de cómo funcionan esas uniones entre signos, eh, o cómo se plantea la secuencia de las palabras, por ejemplo. Es decir, que conocemos un sentido que hay detrás de eso que aparece como lo visible. Esas palabras que, por ejemplo, si lo pensáramos en otro idioma, a lo mejor, y no conocemos ese idioma, sabemos que son palabras, pero no sabemos qué significado tienen por detrás. Entonces, esto de reconocer que hay palabras, hay elementos que son visibles, pero que hay que conocer el sentido por detrás que reviste cada una de esas palabras, incluso su articulación. Entonces, aquí estamos viendo que la cultura va a tomar cuerpo en los símbolos públicos tangibles, a través de los que los miembros de una sociedad comunican su visión de mundo, sus orientaciones de valor e identidades. Tenemos muchos ejemplos a través de los cuales podemos llegar a registrar, bueno, cuáles son eh, esos símbolos que dan cuenta de cuál es cómo entendemos el mundo, cómo lo explicamos. Podemos pensar en términos de creencias, podemos expresarlo en términos de conocimientos o de historia que vamos construyendo y que recuperamos para dar cuenta de nuestra propia historia como sociedad, o que tienen que ver con elementos que dan cuenta de las identidades. Los hombres viven, dice, interpretando de manera permanente al mundo a través de interpretaciones de interpretaciones. Esto tiene que ver con eh, que aquello que interpretan es lo que la vida transcurre en esa secuencia de interpretar y actuar en función de esas interpretaciones. Lo que dice es que será a través de esos símbolos que los pueblos dan sentido a sus vidas, las interpretan, las reinterpretan como verdades para esa cultura. Es decir, esas reinterpretaciones se van a instalar como si fueran verdades. Bien. ¿Qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta? Veamos. A ver. Ahí está. Entonces, volvemos a lo que es la descripción densa, es decir, cómo va a abordar ese mundo de los sujetos que tiene que tratar de descubrir cuál es el sentido, los significados que se encuentran por detrás. Entonces, él, en ese quehacer, es decir, la antropología como etnografía, la etnografía en términos de hacer descripción densa, él la va a plantear en, bueno, de qué manera va a abordar ese análisis y en qué va a consistir. Entonces, el aspecto central tiene que ver con que va a involucrar esta idea de reconocer qué hay por detrás, es decir, que tiene que desentrañar las estructuras de significación, que se presentan de un modo complejo, están irregulares, no explícitas, tiene que delimitarlas, tiene que ver hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, aquello que se observa tiene que tratar de desentrañar por detrás de aquello que es aparente, de qué se trata. ¿Esto qué va a pasar? En la medida que pueda desentrañar esas estructuras de significación, va a llegar a conocer, a arribar al sentido y al valor de las conductas en la medida en que la acción simbólica es pública, en tanto es compartida, visible hacia los demás, eh, y conocido su sentido, entonces va a poder reconocer cuáles son el valor que tienen esas conductas, los sentidos que les son asignados. ¿Y cuál va a ser la secuencia de acciones que tiene esta descripción densa?
Va a implicar observar los hechos y entender esas conductas como acción social. Lo que va a tratar es de superar esto que decíamos, este desentrañar es superar esa descripción superficial para alcanzar esa significación social de las conductas. Y lo que va a suceder es que ya establece un nivel de interpretación. Lo que va a tratar de hacer es interpretar las significaciones desde el punto de vista del nativo, del actor, ¿no? Sus valores y sus sentidos, sin separarlas sin separar esas significaciones sociales de los hechos. No están distanciadas, sino que están completamente imbuidas. Los hechos los entendemos justamente a partir de esas significaciones, Lo que va a tratar de hacer el antropólogo es explicar a partir de las interpretaciones de segundo y tercer orden que tiene el antropólogo respecto de las interpretaciones que hacen esos nativos, ¿no? Entonces, lo que va a formar parte de estas acciones es una instancia de fijación o inscripción, acá dice, se inscriben los discursos sociales, los va a poner por escrito, los va a redactar, es decir, que van a tomar una forma particular de acuerdo a esas interpretaciones que hagan. Y ese ponerlo por escrito va a facilitar el comunicarlo, el fijarlo, porque lo que uno retoma, entonces justamente es eso que está transcurriendo y que para poder fijarlo lo tenemos que poner en algún lado. En este caso es el registro, el escrito. Entonces vamos a encontrarnos con que él va a describir 3 aspectos, más una cuarta característica de lo que es la descripción etnográfica, en este caso estamos hablando de la descripción densa. Una que es interpretativa, como decíamos antes. Aquello que interpreta es el flujo del discurso social, es decir, aquello que vemos que transcurre, las acciones, y el sentido que tienen, las va a fijar en el sentido que las va a registrar y las va a poner, va a evitar que se pierdan, que perezcan, digamos. Y después, la tercera característica tendrá que ver con que esa interpretación va a consistir en tratar de rescatar lo dicho en ese discurso, y además de inscribirlo, es decir, eso que va a interpretar es el flujo del discurso social. Eso que va a interpretar entonces tiene que ver con esa acción de rescatar, de separar y digamos, de recuperar y de fijarlo. Y de fijarlo en términos que sea posible ser consultado, es decir, que sea comunicable. Y una característica importante tiene que ver con que este tipo de descripción es una descripción microscópica. Esta descripción microscópica lo que busca en esa búsqueda de que sea abundante, justamente, una descripción abundante, detallada, tendrá que ver justamente eh, con una descripción minuciosa de aquello que es, digamos, pequeño en términos eh, de dimensión, pero con la que no se pretende establecer leyes, como decíamos al principio, en términos generales, que la antropología no busca desde esta perspectiva establecer leyes, sino buscar los significados particulares sobre esa vida social de ese caso analizado.